Hola, soy Sergio Barrejón y esto es Exigencias del Guión, la voz de los guionistas. Hoy es un día especial, hoy nos ponemos serios porque hoy recibimos a nuestro primer invitado del podcast, 100% del podcast. Los dos primeros episodios de Exigencias han sido entrevistas que ya habían aparecido en el canal YouTube de Blog Guionistas, pero el episodio de hoy es exclusivo de Exigencias del Guión. Imaginaos a una persona que se ha sacado la carrera de medicina, que ha pasado el MIR, que a sus 27 años está trabajando en un hospital de oncólogo y que tiene tal pasión por escribir que un día lo deja todo y se dedica a escribir guiones, y no solo eso, sino que le va bien. Él es Nach Solís y es el guionista de París 70, uno de los cortos más premiados de la temporada. Está nominado al Goya, ya está desarrollándose como largometraje de la mano de Morena Films, y en el momento de grabar este episodio podéis verlo en Movistar Plus. Lo primero que tendría que decir para ser educado es que enhorabuena por el corto. Gracias. Que tú ya sabes que yo soy un fan dedicado de París 70. Totalmente. Así que enhorabuena por el corto, enhorabuena por la ristra de premios que ha tenido y sobre todo por la nominación al Goya, porque justo ayer se abrieron la segunda ronda de votaciones. Sí. Y hoy falta exactamente un mes para los Goya. Lo digo para ponerte nervioso. Oye, pues mira, si te digo la verdad, no sabía que justo, claro, es el 10 de febrero. El 10 de febrero. Pues nada, que muchísimas gracias, que te voy a decir. Ya sabía yo que eras fan, porque lo has dicho muchas veces. Y muchísimas gracias por invitarme aquí a hablar. Muy bien. ¿Será porque no me gusta hablar? Al final de París 70, justo antes, no voy a hacer un spoiler, justo antes de los créditos finales, hay una dedicatoria que dice para Angelina Rusiñol, que se marchó, y para Fina Roca, que la cuidó. ¿Me puedes hablar un poco de esta dedicatoria y de estas personas? Bueno, lo primero, que si hay spoilers no pasa nada, porque lo siento mucho, lleva casi un año por ahí circulando, así que el que no lo haya visto, muy mal. La dedicatoria es del director. Que él tuvo el corto, pues para el que no lo sepa, habla sobre el Alzheimer, y en su familia su abuela tuvo Alzheimer y su madre fue la que la cuidó, ¿no? Entonces la dedicatoria no es mía, es del director, porque bueno, al final es el capitán de este barco, y a él le pareció muy apropiado esta dedicatoria. A mí me parece que es muy bonita. Al final él es el responsable máximo y habla de lo que habla el corto, ¿no? No se lo está dedicando a su abuela que falleció, se lo dedica a su madre que cuidó, y el corto habla de cuidadores y cuidadoras. Entonces la dedicatoria es muy bonita y va en esa sintonía de lo que habla el corto. Uh-huh. Entonces tengo que preguntarte, porque claro, tú vienes de un mundo, y esto también es una pregunta de la que tenemos que profundizar, vienes de un mundo un poco ajeno al guión. Venga, vamos a entrar aquí directamente. Tú eras médico. Entra directamente, Sergio, entra. Tú eras médico, Sí. vivías de médico, era tu sueldo, era de médico. Tienes una consulta, la gente entraba y la curabas, si podías. Bueno, era Sí. oncólogo. Curaba gente, ¿eh? Y mucha. Okay. Daba muchas altas, pero bueno, era oncólogo. Sí. Bien, pero entonces, o sea, tú venías de ejercer la medicina y un 3 de enero, si no lo he leído mal en redes, lo dejaste todo para dedicarte a ser guionista. Quería preguntarte de dónde sale esa pulsión de ser guionista y cómo, no sé, cómo se explica que sea más fuerte que una profesión tan reputada y en la que ya estás currando y ya tienes un futuro, como la de ser médico oncólogo. Joder, pues esa pulsión nace de pequeño. Entonces no es algo que nazca de un día para otro y digas, que fue así a mi jefa, que le dije, para ella sí fue de un día para otro, porque la llamé y le dije, oye, que mañana voy a trabajar. Claro, digo, pero voy a firmar el finiquito y que no vuelvo, ¿no? Pero para mí no fue de un día para otro. O sea, para mí esta pulsión, yo lo cuento porque me gusta, nació viendo una película de Garci con, pues tendría 8 años yo, El Abuelo. A mí ya me gustaba mucho el cine, yo vi El Abuelo. Y justo en la parte final, bueno, si hago spoiler, es una película que tiene 25 años. La parte final, cuando los ancianos están que si se tiran por el acantilado, que no, y aparece la nieta y les salva, ¿no? A Fernando Fernández Gómez. Yo ahí, con 8 años, te juro, tuve una pulsión de yo quiero hacer esto. No sabía qué era esto, pero dije, yo quiero hacer esto.
Luego la vida te lleva por otros sitios. Yo me convertí en el friki del cine de mi clase. Yo era el friki. Entonces eso lo mantuve. Bibliotecas, sacar cintas, videoclubs, pues toda esa época que ya no existe. Pero luego la vida me llevó por la medicina y me llevó a ser oncólogo, que yo quería hacerlo. No es que a mí me obligaran, porque hay gente que te pregunta, ¿es que te obligan? No, no, es que yo quería hacerlo. Pero esa pulsión estaba ahí y crecía. Hasta que, bueno, es que esto es contar mi vida y no la voy a contar entera porque es un rollo, pero vamos a hacer el gran resumen, que yo hubo una época de mi vida en la que dije, oye, creo que quiero ser guionista, voy a probarlo, hice una diplomatura en el Instituto del Cine. Digo, oye, pues parece que se me da bien, ¿no? No se me da fatal, horriblemente mal y que me gusta, porque podría no gustarme, podría lo mismo gustarme otra parte del cine, ser montador, ¿no? Pero esta fue flechazo. Y después de varios años compatibilizando, también hice el máster de guión de la ICANN, que por cierto tú me diste clase, por si se te ha olvidado. Me acuerdo. Porque lo hemos hablado alguna vez. Bueno, pues yo estuve varios años compatibilizando el guión con la medicina. Claro, yo tenía mi sueldo en Nescafé. Yo lo llamo así, era mi sueldo en Nescafé con la medicina. Era un esfuerzo, un gran trabajo, y yo vivía 18 horas diarias al trabajo. Por una parte, yo era, como decía, Batman, ¿no? Por la mañana era médico y por la noche, tarde-noche, era guionista, ¿no? Salvaba el mundo con los guiones. Hasta que ya la mente te dice, no puedes seguir haciendo dos cosas bien. O no acabas de crecer en una y la otra estás estancado, ¿no? Entonces pudo más la pulsión de ser guionista, de escribir historias, y me lo ha dicho mucha gente, ¿no? En plan, joder, pero si salvabas vidas, lo que me acabas de decir, ¿no? Y cuando se estrenó París 70, que se ha pasado por, ya puedo decir cientos de festivales, porque ha pasado la cifra 100, ¿no? Qué fuerte. En uno de ellos estuvo en la ciudad, en Ávila, donde yo nací, y ahí me reencontré con una profesora mía de francés de cuando yo era pequeño, y vio el corto y me mandó luego, después de verlo, un mensaje que no me acuerdo exactamente cómo era, podría buscarlo, pero básicamente me decía, cuando me enteré que habías dejado la medicina, para mí fue un drama porque a ella siempre le encantó que yo hubiera sido médico, pero cuando vio el corto lo entendió y me dijo, creo que vas a salvar más vidas en esta profesión que como médico. Y dije, joder. Qué bonito. Sí, es muy bonito. Eso no quiere decir que todos los cortos, todas las pelis, todas las series que vaya a hacer sean médicas. O sea, se puede hacer una comedia, pero me quedo con eso. Totalmente. De hecho, probablemente hay una vida que seguro que has salvado, que es la tuya, porque si estabas, digamos, atrapado en una cárcel de oro, Sí. ¿cómo se dice? Una cárcel con barrotes de oro, Sí. que es, tienes un sueldo en Nescafé y tienes una seguridad, pero hay algo ahí que estás conteniendo, probablemente eso habría sido malo para ti a la larga. Así que, bueno, estamos todos de enhorabuena en el mundo del cine, en el mundo de la oncología, pues chico, que arreen, no sé. Es lo que hay. Tú eres un guionista que, digamos, aterriza en el mundo del guión un poco más tarde a lo mejor de lo habitual, viniendo de otra profesión. Sí. Y eres uno de esos guionistas que no tiene ninguna intención de dirigir, corrígeme si me equivoco. No, nada. Entonces te pregunto, ¿cómo accedes a un director? Es decir, ¿cómo consigues encontrar a Dani Feixas o cómo Dani Feixas te encuentra a ti? Porque entiendo que París 70, y corrígeme si me equivoco otra vez, es una idea tuya que te la tienes tú en casa y la escribes y luego sales al mundo a intentar convertirla en película. Es decir, no es un encargo de Dani, ¿verdad? No es un encargo. Claro, como yo no soy director, luego lo mismo en 5 años tengo una película. No es la intención, pero yo soy guionista puro. Hay que ir a buscar a los directores de la manera que puedas. Cuento el caso de Dani, porque creo que es un caso que es un poco el ejemplo de cómo yo he hecho mi carrera. Mi carrera ha estado muy de la mano con las redes sociales. Yo, como has dicho, empecé tarde, yo empecé con 28 años. Que otra gente empieza con 18, hace audiovisual, se mete un máster, y con 20 hay gente que está ya en un departamento de desarrollo. Yo empecé a formarme con 28, 27, o sea, ya era mayor. Entonces había algo que yo no tenía esos contactos, yo no había estudiado en una universidad donde luego la gente va por aquí, perdón que estoy tocando mucho esto, el micro, pero estaban las redes sociales. Entonces como tú ves, yo soy muy pesado en redes sociales, publico todo lo que hago. Es una manera de buscar un director, es lanzar redes. Se llaman redes sociales, pues yo lanzo redes. ¿Cómo lanzo las redes? Porque esto yo lo recomiendo a todos los guionistas, que bueno, ahora ya con el boom de los laboratorios, los pitching forums, los forums del bla, los todo, yo hubo una época en mi vida que es que lo mandaba todo a todo. Luego ya vas un poco como dosificando, sabes a qué mandar, qué no mandar. Entonces, pues
cada vez que a mí me cogían un proyecto, pues yo lo anunciaba en redes. Pues al principio tendrías 20 likes, luego lo mismo tienes 100. Pues me han cogido tal proyecto en este pitching forum o voy a este laboratorio. Entonces es un escaparate muy bueno porque ahí vas haciendo, vamos a decir, amistades o contactos de la industria y no sabes quién te está viendo. Y así fue como llegué a... Más bien Dani llegó a mí, yo no llegué a él, no era un encargo, yo escribí este guión todavía siendo médico, ya como en mi última etapa, y yo lo presenté a muchos concursos, sin ninguna intención de ni prisa de quiero hacer este proyecto sí o sí. Con los cortos me pasa que yo escribo cortos que digo, si luego no se producen, no tengo ningún problema. Con las pelis y series, pues hombre, uno intenta que, ¿no? Es mucho esfuerzo. Los cortos también, pero bueno, lo presenta a muchas convocatorias de guión y funcionó muy bien. De hecho, no sé si te acordarás que tú y yo estuvimos me acuerdo en perfecto. Skyline Film Fest de Benidorm. Sí, voy a abrir un inciso. Es que buscaría la publicación porque para mí la mayor ilusión mía del Skyline, yo ahí gané, era haber estado de finalista con gente como tú. Había más gente que decía, es que yo no soy nadie. ¿Qué pasó? Que a raíz de ese concurso y de otros, yo lo publicaba en redes. Un día me llega un mensajito por Messenger de Facebook. Hola, soy Dani Feixas, soy director, he leído tu guión y quiero dirigirlo. Bueno, ¿había leído tu guión porque había sido jurado quizá en Skyline o algo así? ¿O? No, porque en uno de esos concursos, publicaron el guión online. Lo subieron, que yo me quedé un poco como rayado cuando me enteré, porque yo a él le dije, ¿y tú dónde lo has leído? O sea, como que encima me puso a la defensiva, ¿y tú dónde lo has leído? ¿Tú quién eres? Claro, joder, porque uno intenta, luego te das cuenta, mira, no sé, fija, largos lo mismo series, pero los guiones de corto yo recomiendo que los antes de producirse en los concursos los publicaran todos, porque es un escaparate brutal. Entonces él lo leyó en uno de esos concursos, vio que estaba aquí, que estaba allá, el Skyline que había ganado, qué tal, se lo leyó, le encantó, era algo que encima le tocaba con el tema del Alzheimer, fue un poco el universo, pero bueno. Y me mandó ese mensaje de un poco, yo pensaba que era un hacker turco, ¿cómo digo yo? El hacker turco de Taliala de OT. Cuando comprobé que no era él, que Dani Feixas era director y que existía, pues ya nos pusimos a hablar. Tienes verdad que tenía un par de ofertas de productoras que esas sí que habían llegado a raíz del Skyline, de ver que primero era finalista y que luego lo gané. Pues dijeron, oye, que he visto que has estado tal, ¿me lo puedes enseñar? Puedo verlo. Y de todas las ofertas decidí quedarme con Dani porque me pareció que era el que iba a llevar el guión emocionalmente por donde yo lo había escrito, ¿no? Y esa es una manera que puedes decir, es un poco complicado, pero yo creo que esta manera de mandar a convocatorias, uno te sirve para escribir mucho. Claro. Y para escribir la misma sinopsis 16 veces sin caracteres, espacios con sin caracteres, caracteres con sin espacios, eso. Ah, claro, las limitaciones de caracteres que te dan cada uno de los formularios te tienes que adaptar a todas ellas. Claro, entonces aparte de entrenarte escribiendo, te da un escaparate que si luego eres muy activo en redes como yo, luego ha habido gente que se ha interesado por otros de mis proyectos a raíz de ver que yo he publicado. Pues mira, pitcheo este proyecto en tal convocatoria que me han seleccionado. Lo mismo esa persona no puede ir y te manda un mensaje. Y he tenido unos cuantos de esos. Yo me aseguro que sean productores serios y de verdad. Si no, pues no se lo envío a cualquiera. Y gente que te dice, oye, lo he visto que está seleccionando, ¿dónde puedo leerlo? Y hablamos o nos reunimos. Es una manera de buscar así a los directores. O sea, de todas maneras, has dicho una cosa que es muy interesante, que es hay todas estas convocatorias, hay que mandarlo todo a todas partes. Y luego te seleccionan y de alguna manera has dicho que poner en redes que te han seleccionado en determinado sitio, pues eso es una red que tú lanzas. Pero claro, yo estoy ya metiéndome en la mente de nuestro oyente, lector de Blogguionistas u oyente de exigencias de guión, que dice, ya, pero para eso te tienen que seleccionar. Entonces, como tú has sido seleccionado en varios talleres, varios laboratorios y semilleros y incubadoras de estas que hay ahora, te tengo que preguntar, ¿tú tienes alguna herramienta, algún truco infalible, algún arma secreta que te facilite la selección? Porque te están seleccionando todo el tiempo. O eso es lo que parece. O eso quizá, es lo que parece, quizás. Claro, quizá es que tu marketing en redes es tan efectivo que parece que tienes más éxito del que realmente tienes, ¿no? Te lo voy a decir, o sea, que podría sacar la carpeta que tengo llamada convocatorias año por año. Uy, estoy golpeando esto mucho. Y yo, si te dijera todos los que me han dicho no, claro, pero es que si me han dado 70 en un año es mucho trabajo y te cogen al final 4,
es un exitazo que O sea, cuando tú dices hay que mandarlo todo a todas partes, es literalmente todas partes y además mandar muchos proyectos. Es decir, tú Sí, escribes mucho. sí, Ese es el claro. único truco, ¿no? Claro, o sea, mi secreto, porque voy a decir, puede ser que sea de la gente, porque lo has dicho tú, que más seleccionan en laboratorios, pitching fuerza. Puede ser, quizás, seguro hay más gente que yo, me saldrían nombres. Pero también puede ser que sea de los que más manda. Ujú. Esa es la pregunta. Pues ahí te diría que lo mismo, estoy entre el 1 o el 2 de los que más mandan. Claro, yo fui evolucionando. Yo no tenía padrino, yo no conocía a nadie en la industria, yo venía descubierto. Entonces, para mí era una oportunidad de meterme en la industria. Yo empiezo en 2019 a mandar, en 2019 mandé 20 convocatorias en medio año, que fue cuando empecé a mandar. Y la primera que mandé me cogieron y dije, esto está hecho, esto está hecho. Luego vino, vamos a decir, la leche. Pero vas a la carpeta 2020 y mandé casi 80. Vas a la de 2021, mandé 100 y pico. Y dices, ¿hay tantas convocatorias? Las hay. Claro, también mando en el extranjero, también mando en otros sitios. Luego... O sea, tienes todos tus proyectos, automáticamente que los terminas, los traduces rápidamente al inglés. Tienes una estrategia diseñada, supongo. Pues no tengo una estrategia diseñada. O sea, es que realmente los laboratorios te van diseñando la estrategia. Si te metes en me voy a mandar a muchos laboratorios, ellos te van diseñando, porque en uno te piden, como decía, el tratamiento de 10 páginas con tal y que sea en inglés. Vale, si lo mismo no te sirven en los de España, pero de repente mandas a una convocatoria, por ejemplo, el Torino Film Lab, que te lo va a pedir en inglés, pues bueno, te servirá dentro de 6 meses, o al revés, en España. Los laboratorios te van como, al final tienes como un pack de muchas sinopsis, tienes que tener muy claro dónde hiciste cada sinopsis, porque te vuelves muchas sinopsis, muchos tratamientos, sabes qué secuencias funcionan muy bien de tu largo, por ejemplo, para traducir, y muchas veces no te piden el guión, te piden en plan 3 secuencias. Pues sabes las que funcionan y esas las tienes muy bien traducidas. Claro. Luego yo me di cuenta que, claro, no puedes mandar todos los proyectos a todas las convocatorias. Había que ser un poco selectivo y dices, mira, no voy a mandar la serie, la peli, no sé, mandas una, porque sabes que en esa convocatoria cogen ese tipo de proyectos. O sea, luego vas haciendo un poco más gourmet. Y luego te vas yendo a las que dan dinero, que es donde he ido encaminándome. Lógico. Bueno, ahí es un melón del que podríamos hablar mucho. Bueno, ¿cuánto sirven las convocatorias y cuánto hay de hipnosis colectiva en todo esto? Pero vamos a centrarnos un poco más en Paris 70. Vale, sí. Llega Dani Feisas, te escribe este mensaje por Facebook. Llegáis a un acuerdo, no hace falta que me des todos los detalles. Vale. Lo que quiero saber es cuánto ha cambiado el guión de Paris 70 desde que Dani Feisas se embarca en el proyecto. Pues mira, realmente el guión, lo que es en sí, porque yo lo revisé hace poco, llevaba sin leerlo 4 años. Porque se tardó mucho en financiar este corto. Él me lo compró en 2020, se rodó en finales de 2022, ha tenido su periplo en 2023 y estamos en el 24, o sea, va para 4 años. Y yo llevaba sin leerlo un montón, lo leía a posteriori de todo esto que ha pasado. Y yo había cosas que veía y pensaba que eran nuevas y no me acordaba que las había escrito yo. Y luego había cosas que pensaba que había escrito yo que estaban ahí. Y para mí eso fue guay porque dije, creo que si me ha pasado eso, y creo que a Dani también le pasa, es porque ha habido una buena simbiosis director-guionista. Él respetó muchísimo el guión. No ha cambiado drásticamente, la historia sigue siendo la misma, casi todos los diálogos son los mismos, pero hay algunas cositas de diálogos que obviamente están cambiadas porque llegan al set con 2 actores, 3, es decir, con Neus Asens y Luisa Basa y Alain Hernández, que son maravillosos, como para no escuchar sus propuestas. Claro. Son encima actores que proponen cosas muy guays, como para no escucharlos. Encima uno de ellos, Alain, a veces digo Alain, otras veces digo Alain. Si me escuchas Alain, lo sabes. ¿Cómo dice él? Yo le pregunté una vez y le dije, a ver, porque siempre te digo Alain, pero otra gente te dice Alain. Me dijo, como tú prefieras. Pero como Luisa dice Alain, y es que hablo con Luisa casi todos los días de mi vida, se me pega el Alain y a veces digo, no, pero si yo lo llamo Alain, bueno, una rayada. Yo si lo dice Luisa Gabasa, a mí me vale. Vale, si lo dice Luisa, que es la reina de España, vale. Entonces, Alain, su padre tuvo Alzheimer y falleció lamentablemente. Entonces, ¿cómo no incorporar su experiencia
mientras rodaban a eso. Es verdad, yo me acuerdo que en el rodaje me vino una vez, es que Dani ni se acordara, pero me vino Dani y me dijo, oye, que estamos probando, tal, no sé qué. Me vino como a pedir permiso para si a mí, o 17, y yo le dije, Dani, ya haz lo que quieras, ya es tu historia, tú eres el responsable, si la cagas te echaré la culpa y si no me echaré la gloria. Entonces no cambió tanto, pero a nivel no cambió la estructura, no cambiaron los personajes, o sea, de repente no empezaron a haber naves espaciales, pero sí que hizo aportaciones muy interesantes desde dirección, que es lo que yo creo, que un director tiene que entender ese guión, comprenderlo, comprender esa esencia, lo que se quiere contar y llevárselo a su terreno. Hizo aportaciones, como lo convirtió en más luminoso, más abierto, por ejemplo, subió de clase social a los personajes. En mi guión nunca se decía que era una clase social más baja, pero por cómo se describía la casa sí que entendías que era un poco más oscuro. Era luminoso el corto, pero era un poco más oscuro, en una clase social más baja. Pues Dani como que lo abrió, lo hizo mucho más luminoso, hizo aportar, joder, es que ahora no sabría decir una concreta así, pero hay un par de secuencias, mira, voy a poner de ejemplo. Yo tenía una secuencia de ducha, que era una secuencia de ducha súper aséptica, el guión encima es súper aséptico, que en el guión era que el hijo duchaba a la madre y que se apañaba muy mal duchando a la madre, o sea, se calaba, ya está, es que poco más. Pues ellos jugaron con Dani, tenían un espacio muy chulo en esa casa. Y él está en bañador directamente, claro. Él está en bañador y jugaron por cómo estaba posicionada la cámara, por dónde tenían que ponerla, porque era muy estrecho llegar hasta la ducha, no podían meterse, era como un pasillito, el lavabo, el pasillito y la ducha. Es como en línea recta, no podían entrar con la, creo que era así. Entonces, por dónde está situada la cámara, Dani les dijo que hicieran el ejercicio de ella entrar pues agarrada de él la lleva a la ducha, le quita la ropa, la ducha, ver cómo las reacciones de ellos, la acaba de duchar, o sea, la duchó, o sea, Alain Hernández duchó a Luisa Gabasa. Y luego acaba la ducha, la seca, la recoge, la peinaba. Entonces, eso es donde te digo, yo pensaba que había una secuencia que él le preguntaba al espejo que cómo te ves y ella le decía guapa, ¿no? Yo pensaba que eso lo había escrito yo. ¿Estabas convencido de que lo habías escrito tú? Estaba seguro que lo había escrito yo. ¿Y salió de ese ejercicio de improvisación? De trabajar Dani con el DINE, con los actores, un poco ver la planificación con foto, donde podían poner la cámara, tal, lo mismo, estoy contando cosas no son, y salió de ahí, pero a mí me parece muy guay porque no es porque a la gente le gusta mucho lo del guapa, no me quedo como guionista en plan, joder, es algo que no me ha salido de mí. No, a mí me parece muy guay de algo que yo he salido, han sabido construir y sigue encima en esa misma línea. Entonces sí que se respetó mucho el guión y se agradece porque, bueno, ¿qué te voy a contar, Sergio? Cuando de repente escribes algo y luego recibes... Entonces hay que ser también humilde, joder, los guiones se transforman en la producción y pueden mejorar. Hablando de ser humilde, he oído gente que te dice, el Alzheimer no es así, es mucho más crudo, es mucho más violento. Te pregunto, cuando escribías el corto, ¿tú tomaste conscientemente la decisión de elegir, digamos, la fase menos cruda del Alzheimer? Todas las decisiones de ese guión fueron conscientes. Porque es que encima yo en ese momento era médico. Entonces, precisamente esto es lo que a Dani le gustó. Cuando él lo leyó no sabía que yo era médico y dijo, joder, ha calcado la enfermedad de mi abuela esta persona. O sea, no puede, o es alguien que lo ha vivido o... Cuando yo le dije que era médico, pues flipó porque, claro, entonces el guión estaba lleno de esos detalles que están en el corto. Hay gente que dice, mira, Alzheimer's, no sé si dice así, Alzheimer's, bueno, el plural de Alzheimer, hay como número de pacientes. Ahora que estamos con la peli, el otro día estaba hablando con Susana, y la voy a nombrar porque es una persona muy importante de este proyecto, es la psicóloga de la Asociación de Alzheimer de Ávila, a mí me está sirviendo mucho para asesorarme, y el otro día me decía esto, porque yo le preguntaba, ¿y esto es real? Y porque en la peli se abren más melones, ¿no? Y ella me decía, es que Alzheimer's hay como... cada paciente, es que puede ocurrir cada cosa. Entonces, esta gente que a veces tenemos muy poquitos, eso es verdad, muy poquitos comentarios negativos, y yo me alegro, pero bueno, aunque hubiera el 95% negativos, prefiero dejar un muy mal recuerdo que un recuerdo indiferente, también te voy a decir. Claro. Pero estos poquitos que tenemos es gente que quizás en su caso lo ha vivido de otra manera y se sienten como
como que te has metido en su casa. Entonces ya estamos hablando de un terreno de que a una persona le afecta a nivel emocional y psicológico que no tiene nada que ver con el arte. Ya tiene que ver con tus problemas, con tus emociones, con tus cosas. Entonces, hay gente que dice, es que es más crudo. Claro, yo cuando escribo este guión, yo no quería mostrar el Alzheimer en su peor fase, no quería mostrar, porque esto sí que está, en el Alzheimer estos berrinches, cuando se quitan los pañales, cuando se desorientan y se escapan a la calle. No era esta historia. Yo le voy a decir, no era una historia de Alzheimer, no es una historia de Alzheimer, es una historia de amor de un hijo con su madre. Que tiene Alzheimer casualmente. Entonces, en este Alzheimer se escoge un Alzheimer que es totalmente realista, pues yo soy médico, o sea que ahí ya cuando dicen tal digo, soy médico. Es como la carta mágica de la conversación acaba aquí, ¿no? Y aparte yo me quedo muy tranquilo porque el corto lo hemos pasado, se ha estrenado, ha tenido un estreno en más de 70 ciudades en toda España, que creo que para un corto, aparte de los festivales, ha tenido un estreno nacional a través de asociaciones de Alzheimer. Ha estado en más de 70 y sigue subiendo. Y es que allí te dicen, esto es así. Unos casos serán más crudos, otros serán más leves, otros... Hay casos como número de pacientes. Y esta es esta historia, que es muy luminosa, porque era la decisión, es un buen final, es como el final que todo el mundo desearía tener, ¿no? Y fueron decisiones de guión, tal cual. Hace un momento has dicho, en la peli se abren más melones, claro. Porque hace poco nos enteramos todos, que lo teníais muy calladito, que París 70 va a ser un largometraje. Está en desarrollo con Morena Films. Sí, estamos en ello, está en desarrollo, sí. Que de hecho habíamos coincidido varias veces y yo no había dicho nada, yo ahí callado, que no podía. Total, yo cuando lo leí pensé, qué bien se lo calla, qué bien guarda el secreto en todas estas cañas que nos hemos tomado, no habías dicho absolutamente nada. ¿Qué nos puedes contar, si se puede contar algo de ese futuro París 70 versión largometraje? Claro, lo cuento. Mira, antes de abrir eso, cuento. Yo soy una persona que hablo mucho y parece que soy un poco boca chancle, que lo cuento todo. Para nada, soy una persona que guarda los mejores secretos de la historia. No me puedo imaginar lo que estarás guardando ahora mismo. Muchas cosas. Y créeme, muchas cosas. Pero bueno, cerrándole eso de que guardo muy bien los secretos, voy a contar lo que está público, que hay una nota de prensa por su parte. Se está desarrollando el largometraje de París 70, que es una adaptación y surge a raíz de este corto que no nació siendo película, porque mucha gente dice, claro, habéis hecho el corto, como que parece que denigras un poco el formato corto, que es como el trampolín al largo. No, yo escribí esta historia porque me apeteció, punto. No sabía cuando la escribí yo no sabía si iba a vivir de guionista, o sea que ni la pensé en un largo, pero surgió un romance en el equipo, el romance entre Dani, Luisa, Alain, Neus y yo, de una energía en plan, esto hay que continuarlo, ¿no? Y la historia da. O sea, entonces estamos desarrollando esta película y no sé qué más puedo. No sé si ahí ya me meto en berenjenales. Déjame que te haga yo una pregunta y tú la contestas si puedes. ¿En la película aparecen los hermanos? Me lo ha preguntado otra persona. Es que te digo, es el único momento de este corto que a mí me llegó al alma sin haber tenido ningún familiar que haya pasado Alzheimer. En el último momento en que se me cayó el gorro de espectador y se me puso el de guionista fue cuando me di cuenta que los hermanos no iban a aparecer. Y entonces mi yo analítico dijo, pero bueno, que no era más fácil no mencionar a los hermanos, que fuera un hijo único y ya está, porque es un poco raro que se les mencione que están ahí, que van a entrar ahora y no entran, ¿no? Sí. Es que me lo pregunta todo el mundo. Te lo juro, es alucinante lo de los hermanos. Me dicen, claro, van a venir los hermanos. Encima hay gente que sabe, se lo he visto varias veces y te pregunta por el nombre de los hermanos. Fíjate que yo no me acuerdo del nombre de los hermanos. Creo que es el Albert y Lana. Sí, el Albert y Lana. El Alberto y Ana. Sí. Y no puedo contar eso. No. Eso no lo puedo contar. Okay. Pero sí que quiero hablar de esto, porque eso de los hermanos era algo súper decidido desde el primer momento y tenía una razón de ser. Los hermanos no están en ningún momento, ¿no? Entonces ahí estamos contando una historia de un hijo que es el único cuidador de esta mujer que tiene Alzheimer. Y da igual que sea Alzheimer, cáncer o lo que sea. Entonces esto es algo que ocurre cuando hay varios hermanos, siempre hay uno y suele ser una la que se encarga de cuidar del familiar que está enfermo, y los otros, porque los otros hermanos viven fuera o tienen otras vidas o tienen niños, suelen ser pues o el soltero o el divorciado o la divorciada o cosas de estas, ¿no? Entonces era un poco, no era crítica, pero un poco para mostrar una realidad de, has estado viendo todo este corto 15 minutos y no te han mencionado en todo ese tiempo
Claro. a los hermanos. Y sin embargo hay todo un satélite, o sea, todos unos satélites de gente que están por ahí, pero no los ves porque no se ocupan de esto. No. Claro. Sí, entonces sí que es verdad que esto se ha comentado mucho lo de los hermanos y a mí me encanta que lo comenten hasta con gorro de guionista, porque en plan, ¿para qué lo mencionas? Y tiene, o sea, ahí te doy toda la razón. Pero había una parte emocional, una parte precisamente para el que diga que el corto no refleja el Alzheimer, esto sí lo refleja. Porque esto en las asociaciones te dicen, joder, es que es lo mismo que cuando se murió mi padre o mi madre y tal, que mis hermanos llegaron al final y no habían aparecido en toda la enfermedad. Ya. Oye, has escrito un guión, ya déjame calarme el sombrero de guionista, en el que la trama, digamos, como tal trama de puntos de giro, digamos, es mínima. Es decir, todo está centrado en los personajes y en la vivencia que representa estar al cuidado de una madre enferma de Alzheimer y de la necesidad de desarrollar una empatía a prueba de bombas. Y te pregunto, ¿te planteabas este guión como una forma de lanzar un mensaje a la sociedad? O no necesariamente un mensaje, pero de poner encima de la mesa un tema tan importante y tan universal como el cuidado de los mayores. Uf, no. mi contestación es uf, no, porque con los cortos me pasa una cosa. Los escribo porque necesito contar esa historia. Y yo tenía esa necesidad porque el corto nace de una pesadilla que yo tuve. Por lo tanto, no nace de una necesidad de poner en valor la enfermedad del Alzheimer o de denunciar o tal. No, o sea, cuando yo lo escribí nació porque necesitaba contar esa emoción que venía de una pesadilla y necesitaba liberarlo. De ahí, es verdad que a raíz de que ya hablas de Alzheimer, te informas, porque yo no era neurólogo, ni tenía familiares con Alzheimer, ni nada, ya te informas, te documentas y trabajas todo eso. Sí que es verdad que tienes en tus manos un poder de mostrar. Yo era médico, ¿no? Entonces podía mostrar otras cosas que sí que veía como médico. Esa visibilidad a los cuidadores. Yo iba, cuando yo, por ejemplo, trabajé en paliativos, iba a las casas y, a decirlo, ayudar a la gente a morir. Más bien a morir no, a morir bien. Lo intentabas. Yo veía esa realidad de los cuidadores tan solos, tan abandonados por la sociedad, por el sistema sanitario, por todo el mundo, ¿no? Y si no estuvieran muchas asociaciones o muchas cosas así, yo no sé. Cuando ya uno ha vomitado esa emoción, esa necesidad que tenía para tal, y ya empieza a ponerse más guionista, más analítico, tal, dice, oye, sí que es verdad que ya que estoy escribiendo esto, que yo tenía la necesidad, puedo visibilizar cosas, contar cosas, defender, no sé si la palabra es defender, bueno, poner en valor ciertas cosas que lo mismo de otra manera no. Esto, no te voy a preguntar por la pesadilla, porque has dicho si quieres lo cuento y eso me ha sonado a no me lo pidas, por favor. No, sí. Bueno, lo habré contado y encima es súper rápida porque, mira, es que es encima como el corto, tal cual. La pesadilla era, mi madre me preguntaba, ¿dónde está tu padre? Igual que en el corto, ¿y tu padre dónde está? Es que no eran con las mismas palabras, luego ya sí que yo las costé y me preguntaba, ¿dónde está papá? Y yo le decía, mamá, que papá se murió, acuérdate. Por cierto, mi padre no se murió, está vivo, acabo de comer con él. Parte de la pesadilla era que lo matabas, vale. Eso ya lo trataré con mi psicólogo. Claro, entonces yo la pesadilla, y yo le decía, no, mamá, que papá murió, tal, no sé qué, vale. Y me volvía a preguntar, en la misma pesadilla, pero ¿dónde está? Y yo, mamá, que ya te acabo de decir que se murió, que tal, que no sé qué. Y ella se ponía mal y me volvió a preguntar, yo le respondía y ella se ponía más a llorar, era como un bucle eterno. Yo me desperté uno diciendo, ostras, mi padre se ha muerto, luego vale, no se ha muerto, y luego yo dije, qué terrible debe ser enterarte todos los días de una historia tan dura, ¿no? Que se ha muerto un familiar o que ha pasado una catástrofe así, y como tenía esa necesidad de expresar esa emoción, pues ya ahí empecé a construir, luego pues ya te informas con el Alzheimer y tal, no sé qué. Claro, yo como psicólogo frustrado o psicólogo de barra de bar te diría que, claro, perdona que insista, pero tú eras médico. Entonces París 70 cuenta la historia de un hombre que cuida a su madre, viuda y con Alzheimer, y ese hombre sufre cuando la ve recordar la muerte de su marido un día tras otro, porque ya está perdiendo la memoria, pero las emociones siguen produciéndose, ¿no? Y entonces un día este hijo tiene la idea de contarle una mentira piadosa a la madre sobre dónde está el padre, ¿no? Solo que esa idea no la tiene el hijo, sino que se la da otro personaje que interpreta a Neusa Sensi y que es médico. Es la médica. Sí, entonces, es como si al incluir dentro de tu gran vocación del guión la otra vocación que es la medicina, de repente te ha salido el guión que más éxitos te ha dado en tu vida. Totalmente. Hay que decir, Neusa Sensi soy yo.
el papel de Neus se ha caído mucho en el montaje porque, ya sabes, en los festivales de cortos no puedes un corto de 30 minutos porque cuesta mucho programarlo. Entonces... Pero ¿cuántas páginas tenía el guión de París 70? Joder, me puse un compromiso, no me sé las páginas de mi propio ¿Pero guión. estaba en 30? ¿O? No, quizás estaría entre 12 y 15 o una cosa así. Lo que pasa es que tiene... Claro, hay muchos momentos que en el guión es una línea. Jan ducha a su madre y se cala. Claro, es que en el corto eso es un minuto. Entonces iba sumando esos pequeños momentos. Entonces, claro, se cayó mucho la parte de Neus de la médico, ¿no? Entonces no se ve todo, pero es que ella se comporta como un poco de esos médicos que a veces, que yo creo que hay que ser así, ¿no? Encima en estas situaciones les damos mucha importancia. Y, esto lo habla mucho en las asociaciones cuando vamos. Los cuidadores se agobian con cosas que quizás no deberían agobiar en sentido, tienen ya una decimilla y ya se agobian, ¿qué hacemos? Vamos a urgencias, ¿no? Entonces, ese papel de ese médico, esa médica que pueda decir, tranquilo, no pasa nada, pero encima te lo diga como, no es nada. Entonces, yo era muy médico así. Claro, ¿ahí qué pasa? La clave del corto no viene del protagonista, que algún mentor o profesor de guión me diría mal. Viene de un personaje secundario y vamos a decir poco relevante en la historia, pero realmente se convierte en el personaje más relevante porque es el sabio del viaje del héroe, ¿no? Es Gandalf. Sí, y le da la clave que él estaba necesitando. Y yo a veces lo digo, quizás él habría llegado al mismo lugar, sobre todo después de haber hecho este camino de hablar con gente en asociaciones, porque hay gente que llega a ese lugar y no ha visto el corto. Claro. Bueno, de hecho, ella no se lo dice. Le da la clave, le diga, no le digas nada, le dice, ¿no? Le dice, ¿y qué le dice? Pues no le diga nada. Él se está quejando de, es que cada día que le digo tal, se pone mal, llora, tal, no sé qué, y ahora se queda triste. Y ahora dice, pues es que era como yo pasamos una. Pues no le digas nada. Claro. ¿Qué me vas a contar? ¿Sabes? En plan, me tengo que ir, no le digas nada. Y a él le da la clave. Realmente, sí que él tiene la idea, pero a raíz, como dices, del Gandalf, que le da el sabio consejo. Que es un consejo pues muy de calle, pues no le digas nada. Y él ya hace ese proceso, esa construcción de qué mentira le cuento, porque eso no se lo dice ella, joder, es que el que no lo haya visto eso lo vamos a destripar, pero bueno, lo siento haberlo visto. El que construye eso de que papá está de viaje, que de hecho era el título original del corto, lo construye él. ¿Necesita ese empujoncito? Sí. Y ahí, pues bueno, también era un homenaje que yo era médico, entonces era un poco homenaje de... Escribe de lo que sabes, es el consejo básico, ¿no? Sí, y yo me negaba, mira, eso lo decías al final, yo cuando empecé, mis amigos y amigas me decían, pero escribe historias de médicos, te vas a forrar. Y digo, bueno, de guionista forrarte, bueno, pocos. Y yo me negaba a escribir cosas de médicos. Porque también te decía, joder, yo trabajaba muchas horas en un hospital y luego sentarte, en vez de a descansar, sino a seguir trabajando y escribir historias y que sigan siendo médicos, a mí mentalmente me saturaba. Y esto fue lo primero que escribí, que era que tenía un componente sanitario. Y luego sí que he escrito otras historias y me siento súper cómodo y me encanta. Pero creo que yo necesité escribir esta historia para eso. Muy bien. Pues muchísimas gracias por venir a Exigencias del Guión y muchísima suerte el 10 de febrero en Valladolid, en los Goya. En cualquier caso, tú ya tienes todo, quiero decir, todos los goles los habéis metido ya. Esto sería llevarse a la Copa del Mundo. Hombre, sería muy bonito, pero no me puedo quejar si no ganamos después de 100 premios, todo el amor que nos ha salido y esta película tan bonita que tenemos por delante, ¿no? Entonces sería un poco, no sé cuál es la palabra, pero capullo por mi parte, si me quejara si no ganamos. Ojalá, ¿no? Pero si no... Pues espero tenerte de vuelta cuando se estrene la película París 70. Muchas gracias, Nach. A ti, Sergio.